Hola, hermosa. ¿Cómo estás hoy? Detente un segundo. Respira. Antes de que empecemos, quiero que te sientas cómoda. Quiero que sepas que este es tu espacio. No importa dónde estés ahora mismo. Si vas en el autobús, si estás en tu cama sin poder dormir, o tomando un café en la cocina. ¿Qué hora es en tu ciudad? Déjame un comentario aquí abajo con tu ciudad y la hora, para sentir que estamos juntas en esto, conectadas a través de nuestras historias. La que vas a escuchar hoy es una de esas historias que te aprietan el corazón, pero que también te llenan de una fuerza que no sabías que tenías. Es sobre cómo un simple mensaje de texto puede romperte, y cómo, desde esas cenizas, puedes reconstruirte más fuerte que nunca. Estamos intentando construir una comunidad increíble aquí, un refugio para todas nosotras. Nuestra meta es llegar a las 1000 suscriptoras, 1000 mujeres apoyándose mutuamente. Si aún no lo has hecho, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita. Tu like y tu comentario no solo me ayudan a mí, sino que le dicen al mundo que estas historias importan. Ahora sí, busca tu lugar cómodo. ¿Lista? Vamos a escucharla. No sé bien cómo empezar esto. Es la primera vez que escribo aquí, aunque las leo desde hace meses. Necesito sacar esto de mi pecho, contarlo en un lugar donde sé que alguien podría entenderme. La historia que les voy a contar no es sobre una infidelidad con otra mujer en el sentido clásico, pero sí sobre una traición que se sintió igual de profunda, o peor. Es la historia del día en que mi hija me demostró que yo era desechable y cómo ese día, en lugar de hundirme, me obligó a recordar quién era yo en realidad, la dueña de todo el tablero. Todo se centra en un solo día, el domingo pasado, el día en que mi hija, Alejandra, vendría a mi casa. No venía a pedir perdón, ni siquiera a explicar nada. Venía a recoger unas cosas, a actuar como si nada hubiera pasado. Pero para mí, ese domingo era el final de una era y el comienzo de algo nuevo, aunque ella todavía no lo sabía. Me desperté esa mañana con una calma extraña, una que no sentía desde que mi esposo Javier falleció. No era felicidad, era resolución, como cuando sabes que tienes que tomar una medicina amarga, pero necesaria. Me levanté de la cama y mis pies tocaron el suelo frío. Por costumbre, mi mano buscó la bata de flores gastadas que colgaba detrás de la puerta. Era suave, cómoda, casi un uniforme de mi vida de los últimos años. La tela testigo de noches en vela, esperando a Javier del hospital, de mañanas solitarias con café. Pero esa mañana, al tocar la tela delgada y descolorida, sentí un rechazo físico. Esa bata representaba a la mujer que esperaba, la que servía, la que se ponía al final. La tomé, la hice un ovillo y sin pensarlo 2 veces, la tiré al cesto de la basura. No de la ropa sucia, de la basura. Fue mi primer acto de guerra de ese día. Fui directo al armario y saqué el vestido. Un vestido azul marino, de lino, que había comprado hacía 2 días en un impulso. Era más entallado de lo que solía usar, más sobrio. Me lo puse y la tela se sentía extraña sobre mi piel, un poco rígida, exigente. Me obligaba a enderezar la espalda, a ocupar espacio. Me miré al espejo. Mi cabello también era diferente, más corto, con unas capas que enmarcaban mi rostro. La mujer del espejo era yo, pero una versión que no había visto en años. Era la mujer que había existido antes de ser solo mamá. Era una mujer intencional. Me acerqué más al espejo y me fijé en mis ojos. Había un brillo ahí. Una chispa de desafío que creía extinguida para siempre. No era la mirada cansada y resignada de los últimos años. Era una mirada clara, directa, casi peligrosa. Era la mirada de alguien que ha visto el fondo y ha decidido no quedarse allí. Sostuve esa mirada por un largo rato, como para memorizarla, para que no se me olvidara nunca más quién era la mujer que me devolvía el reflejo. Ella era la que iba a tomar el control. Miré mis manos, apoyadas en el lavabo. Manos que habían amasado pan, plantado camelias, empacado maletas, limpiado lágrimas. Manos que habían pasado años sirviendo a otros. Pero ese día se veían diferentes. Se veían como mis manos. Las uñas estaban limpias,
cortas, sin esmalte. Pensé en la manicura perfecta de Marcela, siempre en un tono neutro y elegante. Mis manos no eran elegantes, eran capaces. Y ese día iban a demostrar exactamente de lo que eran capaces de construir y de destruir. La decisión de cortarme el pelo la había tomado la tarde anterior. Estaba regando las plantas y me vi reflejada en el cristal de la ventana. Vi a una mujer cansada, con el pelo largo y sin forma, recogido en una coleta improvisada. Sentí que ese pelo guardaba el peso de los últimos años, el duelo por Javier, la decepción con Alejandra. Entré, busqué el número de la peluquería y pedí una cita para ese mismo momento. «Córtalo», le dije a la estilista. «Quiero sentirme ligera». Y así fue. Cada mechón que caía al suelo era un ancla que soltaba. Bajé a la cocina y el sol entraba por la ventana de una forma distinta. O quizás era yo la que lo veía diferente. La casa se sentía más luminosa, más espaciosa. Hacía una semana había movido los muebles, donado cajas de cosas viejas, cambiado las cortinas pesadas por unas de lino claro. Incluso el aire olía diferente. Había tirado los viejos ambientadores de canela y ahora olía a limoncillo y a tierra mojada del jardín. Era el olor de un espacio limpio, de un lienzo en blanco. Mi lienzo. Recuerdo haber sacado una caja para donaciones. En ella metí un cuadro con un lema que decía «Vive, ríe, ama», que Alejandra me había regalado. Siempre me pareció hueco, un cliché. Mi vida no se sentía así. Meterlo en la caja fue liberador. Significaba que ya no iba a decorar mi casa ni mi vida con los sentimientos de segunda mano o las expectativas de otros. A partir de ahora, cada objeto en mi casa tendría un significado real para mí, o no estaría. Esta mañana, antes de que saliera el sol, había bajado al sótano a buscarla. La carpeta de cuero que Javier llamaba nuestro archivo para días lluviosos. La puse sobre la mesa de la cocina y la abrí. El olor a papel viejo llenó el aire. Pasé mis dedos sobre las escrituras de propiedad, sobre mi nombre impreso una y otra vez. Elena Torres, propietaria. Sentí el peso de esos papeles, el poder silencioso que habían guardado durante años. Eran mi armadura. Decidí usar la vajilla buena, esa que guardas para una ocasión especial que nunca llega. Para mí, esa era la ocasión. Saqué los platos de porcelana blanca con el borde de plata, las tazas a juego, los cubiertos que pesaban en la mano. No era para impresionarla a ella, era para recordarme a mí misma que yo merecía lo mejor, incluso en un día que prometía ser el más difícil de mi vida reciente. Era un acto de autoafirmación silencioso, un blindaje que estaba construyendo pieza por pieza. Mientras horneaba unas galletas de limón, el olor llenó la cocina. Era una receta mía, una que había perfeccionado con los años. Recordé una vez que las llevé a una reunión familiar y Marcela, tras probar una, comentó: «Qué intenso sabor a limón, Elena, casi agresivo». Lo dijo con una sonrisa, por supuesto, pero el mensaje estaba claro. Como yo, mi cocina era demasiado directa, demasiado sin refinar. Hoy, el olor a limón me olía a justicia. Hice las galletas con más limón que nunca. Corté unas camelias frescas del jardín, las mismas que estaba regando cuando recibí el mensaje. Las flores eran tercas. Siempre florecían tarde, pero con una fuerza increíble. Las puse en un jarrón de cristal simple en el centro de la mesa. Eran un recordatorio para mí misma. La belleza y la fuerza a menudo vienen después de un largo silencio, después de un frío invierno. Eran mi manifiesto personal, silencioso y floral, puesto justo en el centro del escenario que estaba preparando. Antes de sentarme a esperar, me detuve frente a una foto de Javier que había vuelto a colocar en Minamos Center, la repisa principal. En la foto, él se ríe a carcajadas. Sostuve el marco y le hablé en un susurro. «Ay, Javier, ojalá estuvieras aquí para ver esto. O quizás es mejor que no. Dame fuerza, mi amor, la que siempre tuviste. Hoy la necesito toda». Cerré los ojos e imaginé su respuesta. Lo oí reírse y decir: «Elena, ya era hora. Dales una lección a todos».
Esa imagen me dio el último empujón que necesitaba. Me senté en el solario a esperar. El reloj de la pared parecía sonar más fuerte que nunca. Cada segundo un pequeño golpe que marcaba el paso hacia la confrontación. Miré mis manos, ahora quietas sobre mi regazo. No temblaban. Estaba nerviosa. Sí, un nudo apretado en el estómago me lo recordaba. Pero debajo del nerviosismo había una capa de acero. Era la calma de alguien que ha perdido todo, y por lo tanto, ya no tiene nada que perder. Afuera, la vida seguía como si nada. El coche del cartero pasó. Un vecino sacó a pasear a su perro. Esa normalidad contrastaba brutalmente con la tormenta que se estaba gestando dentro de las paredes de mi casa. Me sentí como en el ojo de un huracán, en un centro de calma extraña, mientras todo a mi alrededor estaba a punto de volar por los aires, y yo era la que había convocado a la tormenta. De repente, una oleada de duda me invadió. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si rompía a mi familia para siempre por orgullo? La vieja Elena, la complaciente, la que evitaba el conflicto, gritaba dentro de mí. Pensé en mis nietos, en sus risas en esta casa. ¿Estaba sacrificando mi relación con ellos por una cuestión de principios? Por un instante, pensé en llamar a Alejandra, en decirle que no viniera, en cancelar todo y volver a mi caparazón. Casi tomé el teléfono. Era el último coletazo del miedo. Pero entonces, en lugar de llamar, abrí la galería de fotos de mi teléfono. Busqué el mensaje de texto. Lo leí de nuevo. Marcela tomará tu lugar en el viaje. Ella encaja mejor. Luego, abrí Facebook y vi la foto del brunch. Segunda madre tan elegante. La duda se evaporó como el agua en el desierto. La ira fría regresó, no como un fuego destructivo, sino como un hielo que solidificaba mi resolución. Guardé el teléfono. Estaba lista. Recordé otra ofensa, una más pequeña pero igual de reveladora. El cumpleaños de mi nieto el año pasado. Yo había horneado su pastel favorito, de chocolate, el que le hago desde que era un bebé. Marcela llegó con una tarta de pastelería, carísima, llena de adornos, para que los niños tengan una opción. Más sofisticada, dijo. Y Alejandra permitió que cantaran el cumpleaños feliz sobre la tarta comprada. Mi pastel se quedó casi intacto en la cocina. Ese día, también, me sentí reemplazada. El nudo en mi estómago se apretó cuando escuché el sonido del coche de Alejandra entrando en el sendero de grava. Cada piedra que crujía bajo sus neumáticos sonaba como un tambor de guerra en el silencio de mi casa. Mi corazón dio un vuelco, una reacción física incontrolable, pero mis manos se mantuvieron firmes sobre la tela del vestido. Respiré hondo. Me levanté y caminé hacia la puerta. No esperé a que llamara. Iba a recibirla de pie. La vi a través de la ventana del solario. Se quedó un momento dentro del coche, como si estuviera reuniendo valor. Cuando bajó, caminó despacio, con una duda que no era propia de ella. Alejandra siempre había sido decidida, directa, pero hoy, su lenguaje corporal gritaba incertidumbre. Se detuvo en el porche, miró las nuevas macetas con geranios, y finalmente, levantó la mano para tocar. Pero yo ya estaba abriendo la puerta. La sorpresa en su rostro fue evidente. No esperaba que yo la estuviera esperando justo ahí. Me hice a un lado para que pasara. No dije hola, ni qué bueno que llegaste. Solo la miré. Su mirada recorrió mi rostro, mi pelo, mi vestido, y vi una microexpresión de sorpresa, de confusión. Sus ojos estaban enrojecidos, hinchados. Era evidente que no había dormido bien. Entró y se detuvo en el recibidor, mirando a su alrededor como si hubiera entrado en la casa equivocada. El silencio entre nosotras era espeso. Casi se podía tocar. Ella no sabía qué decir, y yo no tenía ninguna prisa por ayudarla. Dejé que el silencio hiciera su trabajo, que la incomodidad creciera. Vi cómo sus ojos se movían de un lado a otro, notando cada cambio, cada ausencia, cada nueva presencia. Estaba en un territorio familiar que de repente se había vuelto extraño y hostil para ella. Su mirada se detuvo en la pared donde antes colgaba un collage gigante de fotos familiares de toda su vida.
Ahora, en su lugar, había un solo cuadro grande, una pintura abstracta con tonos azules y dorados, y a su lado, solo 2 fotos. Una de mis padres en su boda y una de Javier y yo, el día que compramos esa casa. El mensaje era claro. Esta era mi historia, mis raíces. Ella ya no era el centro del universo de esa casa. «Mamá», dijo, y su voz se quebró un poco. «¿Te ves?» No terminó la frase. No sabía qué decir. «¿Te ves diferente? ¿Te ves bien? ¿Te ves?» Como una extraña. Cualquier cosa que dijera confirmaría el abismo que ahora se abría entre nosotras. Le hice un gesto hacia el solario, donde tenía la mesa puesta. Caminó delante de mí, y sentí que por primera vez en mucho tiempo no estaba siguiendo su estela, sino guiando su camino. Se sentó en el borde de una de las sillas de mimbre, como si no se sintiera con derecho a ocupar el espacio. Dejó su bolso en el suelo, un bolso caro que seguramente le había regalado Marcela. Puse la tetera sobre la mesa y empecé a servir. El único sonido era el del líquido caliente llenando las tazas de porcelana. Y en ese silencio, viéndola tan incómoda en el espacio que antes era su refugio, me di cuenta de lo sola que había estado. Es increíble cómo contarles esto, aquí. Me hace sentir que esa soledad se encoge. Si alguna vez se han sentido invisibles, por favor, suscríbanse. Necesitamos saber que no estamos solas. Ella tomó la taza con manos temblorosas. No le puso azúcar. Siempre tomaba el té con 2 de azúcar. Le ofrecí las galletas de limón. Cogió una, pero no la comió. Simplemente la sostuvo en el plato, mirándola como si fuera un objeto extraño. Finalmente habló. «No quería lastimarte», dijo, con la vista fija en el té. Las palabras sonaron vacías, ensayadas. «Marcela», ella dijo que tal vez no te sentirías cómoda en el viaje, con el itinerario, los restaurantes. La dejé hablar. Dijo que Marcela pensaba que los restaurantes eran demasiado modernos para mí, que había pasado semanas buscando en blogs de viajes, leyendo reseñas para encontrar lugares que tuvieran opciones para los niños y para el paladar de Diego, su esposo, lugares que yo misma había propuesto y que Alejandra había aprobado por mensaje. La hipocresía me revolvió el estómago, pero mi rostro permaneció impasible. Luego vino la mejor parte. «Y que a veces hablas demasiado», soltó, como si fuera un hecho incuestionable. Esa frase me golpeó, no por la crítica en sí, sino porque recordé exactamente cuándo y dónde había empezado a escucharla. Fue en una cena, hace un par de años. Yo estaba contando una anécdota divertida sobre Javier y los niños, y estaba riendo, feliz. Marcela me interrumpió con una sonrisa condescendiente y dijo: «Ay, Elena, qué pasión. A veces tu voz llena toda la habitación». Alejandra no dijo nada, solo bajó la mirada, avergonzada. «De mí. He pasado mi vida entera», la interrumpí, mi voz sonando increíblemente serena, incluso para mí, haciendo lo que otros necesitaban que hiciera, poniendo las necesidades de todos por encima de las mías, doblándome en silencio para que otros pudieran brillar. Crucé mis manos sobre mi regazo. La miré directamente a los ojos, quizás por primera vez sin el filtro de madre a hija, sino como una mujer mirando a otra. «Ahora», continué, «voy a ser quien soy». Fue entonces cuando ella realmente me miró, no a la figura de mamá, sino a mí, y vi en sus ojos un destello de algo que no era ni pena ni ira, era miedo. Antes de dar el siguiente paso, sentí un vértigo, el miedo a romperlo todo para siempre, pero luego sentí una oleada de fuerza. Gracias a todas las que están escuchando. Saber que nos leemos y nos apoyamos es lo que nos da el valor para estos saltos. Ayúdenme a que este espacio siga creciendo. Suscríbanse. Recibí la carta, dijo ella en un susurro, cambiando de tema abruptamente. Del edificio, sobre el estudio. Su voz era apenas audible. Aquí estaba. El verdadero motivo de su visita. No era el viaje, no era mi dolor, era su problema. El problema que yo había creado y que solo yo podía resolver. Asentí lentamente. La dejé esperar. Disfruté, por un segundo amargo,
de su absoluta y total dependencia de mi próxima palabra. Sí, dije finalmente, con la misma calma. La notificación de no renovación. Hice una pausa, tomé un sorbo de mi té. Es que el dueño del edificio tiene otros planes. Sentí sus ojos fijos en mí, buscando una fisura. Pero, siempre me has ayudado, dijo, desesperada. Siempre has resuelto las cosas. Dijiste que la inmobiliaria era de confianza. ¿Puedes hablar con el dueño? Tal vez lo conoces. Sus palabras se atropellaban, buscando una salida mágica. Dejé la taza en el plato con un clic suave y deliberado. Me incliné un poco hacia adelante. Lo conozco muy bien, Alejandra, dije. Mejor que nadie. Pude ver la confusión en su rostro, la rueda de su mente girando. Soy yo, dije. Las palabras salieron planas, devastadoras. El edificio del ATC estudio es mío. Vi cómo su boca se abría, cómo el color desaparecía de su rostro. El silencio que siguió fue el más ruidoso que he escuchado en mi vida. La vi tragar saliva, su nuez moviéndose con dificultad. Sus ojos parpadearon rápidamente, como si intentara despertar de una pesadilla. Podía ver el cálculo en su mirada, la rápida sucesión de recuerdos ahora teñidos por esta nueva información. El alquiler barato, mi insistencia en que esa zona era buena, mi aparente desinterés en los detalles del contrato. Todo encajaba de una forma horrible y perfecta para ella, pero no había terminado. ¿Y el departamento donde vive Marcela?, añadí, mi voz sin un ápice de emoción. Ese departamento en el centro, con el vestíbulo de mármol, también es mío. El segundo impacto, el que la dejaba sin aire. Su mano fue a su pecho, como si de verdad le costara respirar. La mujer elegante, viviendo de la caridad silenciosa de la mujer rústica. La ironía era casi poética en su crueldad. Me levanté, caminé hacia la pequeña mesa auxiliar y recogí una carpeta de cuero, la que había encontrado en el ático. La puse sobre la mesa frente a ella. El sonido sordo de la carpeta contra la madera fue como el golpe de un mazo. Aquí dentro, le dije, hay un nuevo contrato de alquiler para tu estudio. Mi voz era la de una mujer de negocios, no la de una madre herida. Términos justos. Continué. Precio de mercado. Un plazo de 1 año, con opciones de renovación si se cumplen las condiciones. Eres libre de aceptarlo o de buscar otro lugar. Tienes 60 días para decidir. Le estaba dando una opción profesional. No era un castigo, era un límite, era la nueva realidad. ¿Y Marcela?, preguntó, su voz un hilo. Pero mamá, ¿a dónde irá? Ella no tiene otro lugar. La desesperación en su voz era por su suegra, no por mí. Ese no es mi problema, Alejandra, respondí, con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Marcela es una mujer adulta y con recursos. Encontrará algo. Su contrato termina el próximo mes. No habrá renovación. Los ojos de Alejandra se llenaron de lágrimas. Esta vez de verdad. Tomó la carpeta con ambas manos, como si fuera un objeto sagrado y pesado. No la abrió. Me levanté y fui hacia la ventana que daba al jardín. No fue una venganza, Alejandra, dije suavemente, sin darme la vuelta. Se trata de recordar quién soy yo. Y esa era la verdad más pura. No había placer en su dolor, solo una triste necesidad en el acto de reclamar mi vida. La escuché sorber, por la nariz. Luego, el sonido de la silla al moverse. Se levantó. Esperé que dijera algo más, pero no lo hizo. Caminó hacia la puerta y se fue. Escuché el coche arrancar y el sonido de la grava, esta vez más rápido, una retirada. Cuando la puerta se cerró, solté un aire que no sabía que estaba conteniendo. Mis piernas flaquearon y tuve que sentarme. La batalla había terminado, y yo había ganado, pero me sentía agotada. Me quedé sola, en mi casa nueva, con mi vida nueva, y me sentí en paz. Por primera vez en mucho tiempo, la casa no se sentía vacía, se sentía llena de mí. Contarles esto ha sido sanador. Gracias por leerme hasta el final. Si mi historia te sirvió, por favor, suscríbete. Cada nueva persona en esta comunidad es una prueba de que no estamos solas y que nuestras voces, unidas, son increíblemente poderosas. Les mando un abrazo a todas.